le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada lunes en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde usted se entera con la voz de los especialistas de los temas centrales de la agenda mexicana. El día de hoy tenemos el privilegio de recibir a dos profesionales que van a darle la información a usted sobre la convocatoria del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2015. Gracias por estar con nosotros, Alexa Pauls. Gracias por darnos ese espacio, muchas gracias. Al contrario, y por supuesto a un colega estimadísimo y reconocido que usted también lo sigue en astele.tv, Gerardo Young. Bienvenido nuevamente, Gerardo. Muchas gracias, Raúl. Gracias por estar aquí. Una compañera también, Alexa Pauls. Muchas gracias por estar en un programa exitoso. Ya me enteré que nos están viendo muchísimo. Por fortuna. Argentina, Chile, que no le hagas. Está bien, Sí, comparte, ¿no? Pero por supuesto, y además con invitados de primera como son ustedes, es una ventaja, así que Raúl Fraga le agradece estar con nosotros. Y Yasmin Lujano, qué bueno que están con nosotros, y pues bueno, aquí con estos dos expertos que nos van a hacer la invitación a este premio tan importante. ¿Cuál es el perfil profesional de Alexa Pauls, entrando en materia? Pues miren, yo soy alemana de nacimiento, llegué a México hace ya 16 años. Trabajé tanto en medios nacionales como Televisa, por ejemplo, varios años, como varios años en Associated Press, en la agencia de noticias. Entonces, sí, tuve como dos perspectivas diferentes del mundo de los medios aquí en México. Y pues como alemana siempre he estado muy bien relacionada a las instituciones alemanas que trabajan aquí en México, tanto con la embajada como con varias fundaciones políticas, y el Instituto Goethe es como el centro cultural que Alemania tiene casi en todos los países del mundo. Esas instituciones que acabo de mencionar son las instituciones convocantes del premio que hoy queremos presentar, el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, y pues con el background de conocimiento de los medios que yo ya traía, y la conexión con las instituciones alemanas, fui invitada hace 8 años a formar parte del jurado del premio. Ahí fue donde Gerardo y yo nos conocimos, porque Gerardo también es uno de los jueces, y desde el año pasado me encargo de la coordinación del premio. Bienvenida, interesantísima tu perfil, y bueno, Gerardo, tu trayectoria. Tu perfil, por favor. Sí, claro que más sí. que conocido. Recuérdanos. Recuérdanos. No, mira, yo soy básicamente gente de una carrera que no tiene que ver nada con el periodismo, soy filósofo básicamente, pero esa misma carrera me llevó al periodismo. Estuve como jefe de la redacción internacional en el desaparecido periódico Novedades, fui el último de los mohicanos, el último jefe. Entre paréntesis, yo tuve el privilegio de trabajar en la columna a fondo del periódico Novedades con Juan Ruiz Gil. No, pues sí, estaba exactamente, claro que sí. Y bueno, después de eso estuve en el Financiero, fuimos compañeros, creo que no nos vimos. Cierto. No nos conocimos allí, pero sí compartimos el mismo medio. Exactamente, con Rogelio Cárdenas. Exactamente, sí. Y después de todo eso estuve un largo tiempo, hasta hace un par de años, en Canal 11 como reportero A. A partir de entonces me sumé ya al equipo que son ustedes, puro exitoso nada más, yo creo que se me pegue algo, ¿no? En ASTL, Emprender Valores, bueno, pues en donde pues compartimos este programa que están ustedes, al que me invitan, y bueno, el otro que es Misión Mundial, con el que me doy cuenta cómo los ven también en el exterior, ¿no? Excelente, eso es muy importante. Y valdría la pena también, Alexa, que nos digas cuál es el eje temático que marca el punto de atención especial en la convocatoria de este año, de este importantísimo premio. Sí, pues es un tema interesante. Cada año el gremio del premio, el cual conforman los directores de las 9 instituciones convocantes, se sientan y todos ellos trabajan en México, tienen pues unas antenas bien atentas para lo que está pasando en la vida política y la vida social del país en este momento. Y la verdad cada año han escogido un tema bastante importante y muy ad hoc con el momento. Y este año el tema se llama Política de drogas, desafíos y nuevas perspectivas. ¿Qué tal? Qué interesante. Y bueno, Gerardo, platícanos, ¿qué instituciones son las que conforman este premio?
Son diferentes, son nueve instituciones alemanas, entre ellas están, pues la que represento es Friedrich Naumann, es una fundación que promueve un concepto que es básicamente la libertad en todos sus principios, básicamente, la libertad económica, la libertad de prensa, la libertad de información, y es por eso pues también que a lo largo de lo que he estado siendo realizado como periodista también, pues coincidieron un poco también los puntos básicos de la libertad, ¿no? Sí. Todos los que estamos en periodismo creo que lo principal que queremos es la libertad de prensa, ¿no? Sí, que se nos repete lo que estamos publicando, que no se nos critique, no tenemos por qué estar dando informes a nadie sobre lo que estamos haciendo, o nos tienen que estar relegando en ello. Entonces, el premio de periodismo básicamente está, uno de los puntos básicos que está promoviendo es que esto se respete y cada día haya un periodismo sólido y fundamental, ¿no? En México. Claro. Es muy importante, nada más como un breve telón de fondo, recordaremos que en México, hablando del periodismo de la etapa contemporánea de nuestro país, el primer periódico ya como tal, los dos primeros son el periódico El Universal y el periódico Excelsior, que surgen en 1917 y 1918. En adelante tendremos aparición de periódicos muy importantes, por ejemplo el periódico La Prensa, que surgido en 1928, le dará atención especial a lo relacionado con la entonces llamada nota policíaca, la nota roja, y que al paso del tiempo el periodismo mexicano va reflejando cómo va cambiando la realidad del país y también la correlación de fuerzas. Hoy es una etapa sumamente crítica para el periodismo en nuestro país, sobre todo después de algunos episodios cruentos que se han venido acumulando. Recordemos, por ejemplo, que el día 30 de mayo de 1984 fue asesinado el columnista Manuel Buendía, cuando realizaba una investigación sobre los vínculos de supuestos personajes del narcotráfico con personajes de los elencos públicos de México. Después tendríamos también el arribo de la llamada era del crimen organizado, que de acuerdo a Carlos Monsiváis en el prólogo del libro Fuera de la Ley, se avisó con 3 mensajes funestos. Uno, lo que fue la llamada fuga del siglo en 1979 de Kaplan y Contreras, que se fugaron en un helicóptero de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Otro fue precisamente el asesinato de Manuel Buendía, y en 1985 el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA. Hoy la situación es crítica. México en los últimos lustros ha enfrentado una situación de atención especial que ha encendido las alertas, y por eso es muy interesante que hoy se convoque con este eje temático. Alexa, te pregunto, ¿cuál es el perfil de los colegas de los medios de comunicación que están siendo invitados a participar para que se registren en este premio? Pues la verdad es un premio muy abierto y muy flexible, y realmente todos los periodistas de México, mientras sean mexicanos y latinoamericanos con residencia en México, están muy invitados. El premio está abierto para diferentes medios de comunicación. Sí. Recibimos reportajes de televisión, trabajos de radio, recibimos obviamente artículos, ya sea que hayan sido publicados en prensa impresa o en periódicos digitales. Perfecto. Recibimos también trabajos que hayan sido publicados en blogs. Eso hace algunos años se discutió dentro del gremio del premio y también dentro del jurado, y se decidió que hoy en día el blog también pues es un medio masivo de comunicación. Y recibimos también fotos y caricaturas. Y a diferencia con otros premios, como pues el Premio Nacional de Periodismo, donde sí hay categorías y hay un premio premios para cada categoría, aquí en nuestro premio todos compiten entre sí. Entonces hay 3 únicos premios, y puede ganar tanto una foto, el primer lugar, el segundo lugar un trabajo de radio y el tercer lugar un artículo, ¿no? Perfecto, los géneros están presentes. Sí, todos, sí. Muy bien. Y pues bueno, ¿cuándo se cierra, cuándo es el premio
¿Y a qué equivale este premio? Bueno, el premio de periodismo Walter Reuter, específicamente ahora, que es sobre las drogas, sus desafíos, sus políticas y este asunto, trata un poco de sobrellevar los temas nacionales. Pues, específicamente, ¿cómo es posible que los alemanes se preocupen por una cuestión en México? Es que hay un montón de extranjeros que se preocupan por lo que están haciendo aquí. Si me permites desviarme nada más un momentito, sí, pero en Singapur, una de las cosas que están viendo, los 3 factores más importantes para ellos, son la Unión Europea, Estados Unidos y México. La Unión Europea por su crisis, Estados Unidos igual, y México, ¿sabes por qué? ¿Cómo le va a hacer para enfrentar el problema del narcotráfico y de las drogas? Cierto. Es eso. Entonces, fíjate cómo México está en los focos, ya está en la mira. Entonces, un premio como este, que ya se trata de promover una cierta deducción de temas abordados por especialistas que son los periodistas, ¿quién más lo puede hacer sino un periodista? No ataquen a los mensajeros, ¿no? Por ahí más o menos diría. Alejandro Magno, en la historia, siempre protegió a todos los heraldos, ¿no? Hay un periódico que se llamaba Heraldo. Claro. ¿Sí? Era básicamente dar las noticias, llevar un mensaje de un ejército a otro. Quien matara a un heraldo, lo ejecutaban. Pero aquí parece que no está pasando eso. O sea, los periodistas pero parece que están en medio de la batalla y son los que tienes que también darle, está mal, ¿no? Entonces, esta política que están haciendo con este premio es precisamente fortalecer al periodismo mexicano, darle un poquito más de esfuerzo, de posibilidades para mostrar esos esfuerzos, que sí hay gente que se está preocupando por apoyarlos, que sí hay gente que también está viendo cómo estimular ese periodismo sano y profesional. Entonces, este premio de periodismo está abierto ya a partir desde más o menos como por... El 13 de mayo. El 13 de mayo, sí, iba a ser junio, pero es mayo, y se cierra en octubre, el 29. El primero de octubre, sí, el primero de octubre. Primero de octubre. A lo largo de todo eso hay una dinámica muy interesante, porque, mira, yo no había visto tantos trabajos que nos llegan, son de todas las dimensiones, nos llevan, ya dijo Alexa, el tipo de trabajos que nos llegan, fotos, caricaturas de todo tipo. Y es una competencia enorme la que hay, cada vez que yo no me hubiera dado cuenta de esto si no hubiese yo estado pues, compaginando también como parte del equipo del jurado, ¿no? Claro. Afortunadamente la sentencia que hay que dar es siempre para promover algo maravilloso, no para condenar a alguien, ¿no? Afortunadamente ese tipo de jurados me encanta hacerlo, porque si sabes que con tu decisión vas a ayudar a alguien, vas a estimular un profesionalismo dentro de una de las cosas que son muy necesarias en la vida nacional, el periodismo. Tienes toda la razón, Gerardo, muy interesantes tus señalamientos. Gracias. Alexa, sería interesante también que nos compartieras cuál fue la aportación que en el terreno profesional, en el oficio periodístico, ha legado Walter Reuter. Sería muy interesante entender el porqué del establecimiento de este premio, cuáles fueron sus aportaciones, su gran trayectoria que reconocemos todos los que integramos este gremio. Sí, pues Walter Reuter sí fue un personaje muy interesante, muy brillante y un aventurero de primera. Walter Reuter nació en 1906 en Berlín. Él aprendió fotograbado, entonces fue amante de la cámara desde joven, y pues a él le tocó crecer en la época del auge del régimen nazi, y él con su cámara, siendo un joven todavía, empezó a documentar el camino de Hitler al poder. Obviamente el Partido Nacional Socialista se dio cuenta de este ciudadano incómodo, y cuando llegaron al poder en 1933, Walter Reuter agarró sus cosas, su novia, y dejó el país. Tuvo que emigrar, llegó a España, donde en ese momento también pues estaban pasando pues cosas muy turbulentas, ¿no? La guerra civil. Entonces, como fue alguien que sí se involucraba siempre en lo que pasaba a su alrededor, agarró un arma, participó en la guerra, primero pues armado,
Luego cambió su arma por su cámara, reconociendo que su verdadera aportación y su verdadera arma era eso, ¿no? Su ojo y su capacidad de captar momentos. Hizo una serie de fotos de niños huérfanos, refugiados de la guerra, que pues son muy impactantes. Y cuando terminó la guerra en España, nuevamente tuvo que huir porque pues había estado del lado luego no deseado. Se va a Francia y en este momento los alemanes, los nazis ya habían ocupado Francia. Sí. Entonces ahí los alemanes lo agarran y lo mandan a un campo de concentración en el norte de África. Y pues la verdad, a veces su hija, que es Heli Reuter, que la conocemos, ha colaborado con nosotros, vive aquí en México, es mexicana, ella nos ha contado anécdotas impresionantes, y pues una es que salió, escapó de un campo de concentración, ¿no? Y pudo ir de Argelia, donde estaba el campo de concentración, hasta Marruecos, hasta Casablanca, y Sulamit, su esposa, una señora alemana judía, había conseguido boletos para uno de los barcos que partían hacia México y había conseguido visas para entrar a México. Entonces me cuenta Heli que ya estaban todos los pasajeros en el barco y ya estaban haciendo el tú de partida, y decían va a llegar Walter o no va a llegar, y con el tercer tú ya el barco despegándose del puerto sí llegó, se subió al barco y llegó a México, afortunadamente sano y salvo, en 1942. Y aquí siguió su carrera de fotógrafo, y muchas veces dijo que después de haber documentado tanta tragedia, miseria, tanta guerra, tanto conflicto en el viejo continente, aquí se alejó un poco de temas problemáticos, se enfocó mucho en la vida indígena. Hay un acervo de negativos pues tremendamente valiosos, retratando muchas de las etnias de México, y fue cineasta también, fue un hombre sumamente creativo, y tuvo una larga vida. Murió en 2015 con 99 años, no, 2005, 2005 con 99 años. Entonces sí fue un hombre, pues un hombre muy creativo, un gran fotógrafo, un gran fotoperiodista, ¿no? Algunos dicen que fue uno de los pioneros del fotoperiodismo aquí en México, y también fue un ciudadano del mundo con mucho coraje civil, ¿no? Excelente, un legado verdaderamente importante que queda de registro de todo lo que ha sido el siglo XX y los avances en el oficio periodístico, y todo lo que alimenta la llegada de la era de las tecnologías de la información y el periodismo digital. Vamos a invitarle a que después de una pausa continúe con nosotros, porque además vamos a presentarle un promocional sobre la importancia de esta convocatoria al Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2015. No se vayan. Regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial,
auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Política de drogas, desafíos y nuevas perspectivas. Un tema central en el debate público en Latinoamérica y el tema este año del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Todos los periodistas mexicanos y latinoamericanos que desarrollen su labor en México pueden participar en la convocatoria. Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2015. Para más información, consulte nuestra página web papwr.org. En este su programa, La Agenda del Emprendedor. Y bueno, platícanos, Gerardo, ¿cómo ustedes reciben los trabajos? ¿Los reciben de acuerdo a qué lineamientos ustedes los juzgan? Y pues... Claro que sí. Bueno, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy representando a una fundación, la Fundación Friedrich Naumann, aunque ellos promueven la libertad y esto, no tiene nada que ver con eso, sino que hay una forma independiente de poder analizar los textos. Le estaba comentando que he encontrado una serie de artículos de todo tipo, incluso algunos programas de televisión también. Sí. Ahí sí se nota que hay algunas personas conocidas, claro. Pero en realidad casi todo es profundamente anónimo. No sabemos ni a quién estamos analizando, sí, revisando en todos esos trabajos, ¿no? Nos lleva un buen tiempo que tenemos últimamente, ha aumentado el número de trabajos, cada año aumenta. Eso significa que el premio está siendo buscado también por otros, por diferentes profesionales de la comunicación también. Se ha extendido incluso también en algunos casos a unos cine documentales básicamente, entonces ya se está metiendo como que el cine un poquito también hacia eso, lo cual está perfecto, está bien, abriendo fronteras, que es lo que necesita hacer el premio. Nos dan más o menos algo así como unos 40, 50 trabajos, a veces más o menos, dependiendo de cuántos sean. En realidad somos un equipo de 9 jueces, sí, 9. Y entre nosotros pues tenemos que presentar una serie de trabajos, que son 3 o 4 cuando mucho, de los que se van a elegir. Cada uno de estos jueces tiene 4 o 3 trabajos. Y en una reunión los confrontamos, decimos, oye, ¿cuáles son los tuyos? No, pues esto y esto. De hecho, si coincidimos en algunos, ya se descartan algunos. Pero casi no coincidimos todo el tiempo. Entonces ahí es donde viene la labor la labor interesante, que significa empezar a dialogar con tus otros camaradas del jurado para saber por qué eligió eso y por qué no eligió el que tú decías, ¿no? Y la gran faceta de defender un trabajo que no sabes de quién es. Cierto. No sabes de quién es, pero estás dando la cara por alguien. Y eso de verdad que es una cosa maravillosa, y lo tratas de llevar incluso a extremos, ¿no? Dime por qué el mío no, o por qué los míos no son mejores, por qué son mejores los tuyos, ¿no? Quién sabe, no sé, pero es una temática muy interesante. Ese día es uno de los más interesantes para mí. Me tengo que esperar una vez al año, desgraciadamente lo tengo que reconocer. El año pasado no pude estar, de los 4 años que he llevado, solamente el año pasado no pude estar, pero es un día que lo espero con tanta emoción, porque es dialogar con otros compañeros, ¿no? Que ya estaba anteriormente Marco Lara, Beatriz Solís, todos son expertos en comunicación, catedráticos en comunicación. En el caso de Lucía Lagunes también es una compañera que tú la conoces también. Sí, como no, aquí estuvo Lucía Lagunes, que es, como usted lo recuerda, la directora general de CIMAC
esta agencia de comunicación e información de la mujer, que de qué manera trae una trayectoria muy importante. Claro que sí. Sí, y pues la presidenta, nadie más ni nadie menos que Carmen Aristegui, que también pues mucha de la dinámica de ese día tan especial de esta sesión del trabajo también gira alrededor de ella, o pues ella dirige, ¿no? Un poco la plática, que siempre es muy fructífera. Y sí, me gusta que pusiste énfasis en el hecho de que ustedes como jueces no conocen los nombres de los autores. Sí, la manera en la que recibimos los trabajos es únicamente a través de nuestro portal de internet. Nuestra página web es www.papwr.org. Ahí encuentran una pestaña que dice inscripciones y se abre un formulario de inscripción en el cual pues llenan sus datos personales y anexan el trabajo, o si se trata de un trabajo de radio o de televisión, lo suben a YouTube o a Dropbox y nos mandan la liga. Yo personalmente recibo todos los trabajos y yo personalmente me encargo de borrar todos los nombres, tanto de autores como de medios, de los documentos que yo recibo, para luego formar diferentes grupos, entregarlos a los jueces, y para que ellos de verdad, de manera totalmente imparcial y sin favoritismo, puedan llegar a sus favoritos. Y luego en la ronda de trabajo, que este año va a ser a principios de noviembre, ellos pues deciden quién se merece uno de, bueno, los 3 lugares ganadores. No, y de ser muy emocionante saber al final de quién era el trabajo. Sí, exacto, luego se revela. Sí, está padre. Pues gran seriedad y profesionalismo en la evaluación y valoración, calificación de los trabajos de los profesionales que desde diferentes países latinoamericanos, y en este caso radicados en México, puedan participar. ¿Quiénes son los otros integrantes del jurado? Que son 9, nos dicen. Además, por supuesto, tú como coordinadora, y tú, Gerardo Young, Carmen Aristegui y Lucía Lagunes. Está Betty Solís. Betty Solís, que es una eminente figura, que fue coordinadora de la carrera de comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, y que tiene también una trayectoria muy reconocida en el trabajo de los medios educativos públicos y culturales, concretamente en la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales. Sí, está Marta Durán de Huerta, así es, una figura y una luchadora, pues justo por eso, por la libertad de expresión, sí, ¿no? Está María... Ay, se me fue el nombre. Ahorita lo recordamos, pero también recordemos que está el doctor Luis Astorga. Luis Astorga es una eminencia. Él es académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y que junto con un trabajo ya de varias décadas está reconocido como el número 1 en la investigación sistematizada del narcotráfico en México. Incluso tiene libros sumamente importantes donde documenta las diferentes etapas de la llegada del narcotráfico a México, sus expresiones diversas, y que es voz obligada, referente necesario para analizar este tema que tanto flagela la agenda de nuestros países. Sí, cómo no. María Juárez, se llama la joven compañera, es miembro fundador de los periodistas de a pie, sí. También pues una organización de periodistas jóvenes y con un nuevo impulso, creo, muy importante para el país. Este año también se suma Juan Villoro. Excelente, muy bien. Sí, y luego representando a la CAMEXA, que es la Cámara de Comercio Mexicano-Alemana, normalmente es la directora de comunicación de la Cámara. Entonces, la mayoría de los miembros del jurado son periodistas mexicanos con trayectorias muy interesantes, y también uno que otro alemán, como para también darle este equilibrio y la otra perspectiva. Y pues sí, como dices, Luis Astorga este año se invitó como miembro representando la Fundación Friedrich Ebert,
como especialista para garantizar que ya dentro del gremio del jurado haya pues un especialista del tema, de todos los temas relacionados al narcotráfico, ¿no? Para tener una línea muy clara, ¿no? Sobre la cual evalúan los trabajos. Cierto. ¿Y en qué consisten los premios? Que independientemente de la búsqueda del premio, se trata de que el trabajo de los periodistas está impulsado a impactar fundamentalmente en la redefinición de las agendas públicas, en este caso en la materia del tema crítico de la política contra las drogas. Sí, claro que sí. ¿En qué consisten los premios? Miren, es una combinación de un premio monetario, que en el caso del primer lugar son 2.000 euros, en el segundo lugar son 1.500 euros, el tercer lugar recibe 1.000 euros, y luego los 3 ganadores juntos emprenden un viaje a Alemania, a Berlín y a veces alguna ciudad cercana a Berlín, un viaje temático preparado especialmente para ellos, tocando puntos de interés generales, históricos y culturales, pero también organizamos encuentros con personajes del mundo, de los medios de ahí, y de los temas sobre los cuales los periodistas ganadores trabajan, ¿no? Entonces es una semana llena de pues conocimiento y pues también creo que una experiencia muy valiosa esa de brincarte el gran charco y ver cómo trabajan del otro lado, ver la otra cultura. Y es un viaje muy enriquecedor. Sí, nos lo ha comentado con gran júbilo nuestro muy querido amigo y colega José Antonio Gurrea, periodista que hoy trabaja en el Universal, antes lo hizo en la revista Etcétera, en el periódico El Financiero, en varios medios, y que ganó en el año 2008 el premio alemán de periodismo, y realmente importante toda la trayectoria que trae. Y también sería interesante hacer énfasis en que las nuevas generaciones de periodistas será muy importante que participen. Los llamados en esta convocatoria es para que de manera intergeneracional puedan estar participando los diferentes profesionales de la comunicación, del periodismo y sus diferentes géneros, para que se enriquezca todavía más la construcción de los escenarios en defensa de la libertad de expresión y de las medidas de seguridad que tanto requerimos, Gerardo. Sí, así es. Ya pues crear sobre todo una conciencia diferente, ¿no? Claro. ¿Cómo la podemos lograr? A través de los cambios políticos, a través también de la difusión de información. Pues sí, también, claro que sí, por supuesto que sí, es donde el periodismo tiene mucho que ver, es un bonus muy especial para el desarrollo de cualquier civilización, desde la antigüedad hasta Alemania, por ejemplo, es un parteaguas también de lo que es la cuestión de comunicación, del periodismo. En alguna ocasión ahí también yo tuve ese honor de estar en ese país también de visita, y por ejemplo visitamos también a los periodistas sin frontera. Allá todos estos periodistas también, cómo hacen también el periodismo en su propio parlamento, también ellos tienen una gran, actúan con una gran seguridad de que el mismo político que está ahí, aunque sea poderoso, se le puede preguntar, se le puede acercar, claro, se le puede interpelar incluso. Sí. Entonces tiene toda esa seguridad y digamos, de verdad me encantaría tener un periodismo muy parecido a esto, siquiera ya de por vida. Sí hay un talento tremendo en México, sí, pero ¿qué se encarga de hacerlo, tocarlo, de hacerlo a un lado? No sé. Entonces, tal vez sean evidentes las cosas, ¿no? Pero de que hay talento en México para hacer un periodismo responsable, profesional, crítico, analítico, sí lo hay. Sí. Y bueno, ¿cuándo inician estos premios aquí en México? El premio ahorita es la 9ª edición. Los primeros 5 años fue una de las 5 fundaciones políticas que hoy lo organizan. Fue la Fundación Friedrich Ebert que inició el proyecto. Durante 5 años lo organizó con el fin de pues justamente apoyar al periodismo profesional aquí en México, que sí, la verdad no lo tiene fácil, ¿no? Sí.
Y luego, pues las otras instituciones alemanas, las otras 4 fundaciones políticas que trabajan aquí, la Embajada, el Instituto Goethe y la CAMEXA, y en este año también por primera vez la Deutsche Welle, que es televisión alemana para el extranjero, se interesan en el proyecto y pues empiezan a organizarlo juntos. Entonces fueron 5 años organizados por la Friedrich Ebert, y ahorita es el 4º año en el que convocan ya más instituciones alemanas. Y como dije al principio, pues cada año se escoge un tema. De hecho, durante los primeros 2 años no hubo un tema específico, solamente hubo un eje temático que tenía que ser la relación bilateral entre México y Alemania. Luego hubo, en 2009, pues fue el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín, entonces se escogió este gran tema como eje temático para el premio. 2010 fue la COP16 en Cancún. El cambio climático fue el tema de este año, que también los alemanes, pues es un tema que les interesa mucho. Entonces sí, se trataba todavía de escoger temas que tenían una relación bastante obvia con Alemania. Y desde entonces cada vez se ha hecho más mexicano el tema, con pues temas, como dije también hace ratito, pues calientes que este gremio del premio quiere poner en la mesa, ¿no? En 2011 fueron acciones ciudadanas por la paz social, fue cuando ya nos encontrábamos bien adentrados en la espiral de violencia, ¿no? Que pues sigue hasta hoy en día. Luego 2012 las elecciones. 2013 hubo un tema que se llamó México ante el mundo, en el que también el gremio del premio quiso animar a los periodistas a ver un poco más allá, no solamente tratar temas mexicanos para el público mexicano, sino cuál es la posición que tiene México en relación con otros países, ¿no? Dentro de temas de política, de economía, de seguridad, de todo, ¿no? Entonces ahí se abrió un poco el espectro. El año pasado fue un tema calientísimo, la corrupción, que la convocatoria cerró justo unos días antes del gran caso de la Casa Blanca, pero yo creo que los organizadores del premio sí sintieron que sí habían dado en el blanco, ¿no? Eligiendo este tema en este año precisamente, y pues este año el tema de la política de drogas, con la intención de también invitar a los periodistas a abrir la visión un poco, a tratar el tema de las drogas, no solamente desde el punto de vista del narcotráfico, la narcoguerra, la violencia, lo que tanto vemos en los periódicos, lo que tanto leemos, escuchamos y lo que ya nos abruma mucho, sino pues también pensar en alternativas, presentar proyectos que se están haciendo para dar solución al gran tema conflictivo de las drogas, pero también en dirección de educación, verlo como un tema de la salud pública, ¿no? Entonces, eso siempre es la intención del premio, empujar, animar a ver los temas del día de una perspectiva un poco diferente. Y sobre todo es bien interesante este proceso que nos has ilustrado y compartido. Me gusta mucho porque nos permite entender que el Premio Alemán de Periodismo es seguir el pulso de las transformaciones integrales que se están dando en México, en América Latina, en la era de la globalización, en donde todo tiene que ver como fenómenos interrelacionados. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe en la última parte de este muy interesante y aleccionador espacio, en donde nos comparten las bondades del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2015. Siga con nosotros. No se vaya. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito.
Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de reflexión documentada, la agenda del emprendedor, donde hoy tocamos el tema clave de las políticas de drogas como uno de los ejes o como el eje fundamental de la convocatoria 2015 del Premio Alemán de Periodismo. Y aquí también sería importante reflexionar en qué puede aportarse en los hechos, en el diseño o rediseño de las políticas públicas, la labor de los periodistas. ¿Qué es lo que aportan? Por ejemplo, se me ocurre, uno de los grandes espacios de dificultad es definir cómo diseñar el nuevo correlato, la relatoría institucional sobre los esfuerzos de los gobiernos, de los estados latinoamericanos en contra de este flagelo mundial que es el poder de las organizaciones antisistémicas del narcotráfico. ¿Qué podemos sobre el tema decir? O sea, para comentarlo de manera directa, el oficio periodístico, ¿en qué puede colaborar, contribuir para empezar a generar nuevas respuestas y capacidades de solución? Claro que sí. Mira, yo creo el periodista tiene una labor muy importante en esto. Es como un consultor también. Claro, sí. Además de todo, también puede ser un asesor sin tener que ser contratado por un político, diputado, no sé lo que te hace. Ellos tienen gente. De entrada voy a decir esto, es muy difícil gobernar un país, yo lo sé. Y todas las políticas que se puedan articular, siempre van a encontrar oponentes o va a ser difícil que estas funcionen. Un periodista lo sabe bien, pero también sabe cómo hacer que esto dentro del tejido social pueda mejorar, pueda canalizarse. Mira, gobierno, se te pasó esto, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, este punto también lo hacen todos estos profesionistas también, que te digo, hay un montón en México, ¿no? Parece que no, que nada más los periodistas son unos que están ahí en un canal, en otro, no, hay un montón de periodistas en diferentes periódicos regionales, estatales, que cada vez están sumando al premio. Entonces, la idea de esto es, y cada estado tiene una política diferente en cuanto a la seguridad de cómo enfrentar las drogas. Por eso es que nos interesaría mucho, nos interesa mucho más bien, que todos los periodistas estatales de cada estado, de cada ciudad, de Monterrey, de Oaxaca, de Chiapas, de donde sea, nos den la visión, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Ha sido exitosa esta parte? Muchos estados son más exitosos que otros en cuanto a política de control de drogas o de cómo inocular algunos grupos delictivos que pues, obviamente se dedican es una parte con la cual se financian. Sí. Entonces es interesante en ese aspecto saber esas visiones que tienen, juntarlas, y por eso para nosotros, a mí en especial, me dan un panorama tremendo porque son como informes que de primera mano, ¿no? Que están llegando, ¿sí? Y lo cual agradezco a ustedes, a todos ustedes, profesionistas, compañeros, colegas, comunicólogos,
De verdad es un placer todo esto, porque la política de antidrogas, incluso la de Estados Unidos, también se define mucho a través del periodista, de la labor del periodista, ¿no? Entonces hay mucho que decir. La labor del periodista es destacar. Destacar, informar y presentar también la gran diversidad, ¿no?, que hay entre las opiniones, ¿no? Porque la mayoría de los países en las últimas décadas han tomado un camino, pues, el camino de la prohibición, sí, un camino punitivo, ¿no?, en el que bueno, no todas las drogas, porque pues el alcohol es una droga, el tabaco es una droga y son legales, a pesar de que las muertes causadas por esos dos grupos de sustancias, por ejemplo, son muchas más muertes, sí, que las causadas por las sustancias actualmente ilícitas aquí en México, ¿no? Entonces, eso es un camino que la mayoría de los países ha tomado, pero no es el último camino, ¿no? El único. Sí. Entonces hay países, pues como Uruguay, que es el primer país que ha legalizado tanto el cultivo como la distribución, como el consumo de la marihuana. Sí. Porque la marihuana tiene pues muchas propiedades que ya pues en muchas clínicas y universidades y muchos laboratorios en todo el mundo se están investigando y parece que tienen muchos beneficios para los enfermos, ¿no? Tanto personas que sufren de cáncer como pues para curarlos de adicciones de sustancias más duras, ¿no? Entonces, pues yo creo que una de las tareas de los periodistas es abrir brecha e informar sobre lo que realmente son las diferentes drogas, cuáles son las consecuencias del consumo, cuáles son las consecuencias de las políticas actuales, ¿no? Porque lo que ahorita está pasando en muchos lugares del mundo es que el mismo mecanismo de la prohibición está causando más violencia de la que realmente es causada por la droga en sí, ¿no? Entonces yo creo que pues ustedes como periodistas y todos los periodistas que nos escuchen, pues se tomen muy en serio este papel de informar al ciudadano de manera objetiva e imparcial de qué son drogas, para qué sirven, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos, cuál es el trato, cuáles son las opciones, ¿no? Porque el camino que se ha tomado es muy unilateral, drogas son malas, son negras, pero las drogas siempre han existido en la historia de la humanidad y no van a desaparecer solamente porque queremos que desaparezcan, ¿no? Y al contrario, el hecho de prohibirlos está haciendo el problema mucho más grande, ¿no? Entonces yo creo que hay que destapar este tema, ir un poco más profundo y informar a los ciudadanos. Y pues bueno, este premio es más que nada para que todos los periodistas contribuyamos a dar una solución. Y bueno, la pregunta sería, que se hacen muchos periodistas, ¿deben de tener alguna experiencia o aunque hayan salido de la carrera pueden participar en este premio y dar una aportación? La única condición para que nosotros sí recibamos el trabajo y se integra a las postulaciones es que haya sido publicado en un medio periodístico en el transcurso del año, o sea, desde octubre del 2014, que fue cuando cerró la convocatoria anterior, hasta el 1 de octubre de este año, cuando cierra la convocatoria 2015, se tiene que haber publicado en un medio de lengua española, difundido aquí en México. Es la única condición. Ya mencioné al principio que pues la gama, el espectro de los géneros es totalmente abierto y amplio. Ya también les di la página, con mucho gusto la repito, es www.papwr.org. Por favor, métanse, busquen información. Ahí hay información sobre las organizaciones convocantes, sobre Walter Reuter. Está obviamente el formulario de inscripción para que nos manden sus trabajos. También tenemos Facebook, que es premio.aleman.de.periodismo, y un Twitter también, que es @premio Reuter MX. Entonces síganos, participen, intercambien ya sus opiniones durante esas siguientes semanas, y pues esperamos recibir muchísimas postulaciones este año.
Excelente. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Gerardo Young? Sí, específicamente, pues, atrévanse a postular su trabajo independientemente de cómo estén. Ya la única necesidad es que ustedes son mexicanos y además van a publicarlo acá. También hay extranjeros residentes en México que pueden publicarlo. Hace 2 años tuvimos una ocasión muy curiosa con un mexicano que trabajaba en un medio extranjero, sí, pero que por eso fue una polémica, no pudimos aceptarlo, porque siendo mexicano, estaba en un medio extranjero, pero era mexicano. Claro. Y eso nos abrió una frontera diferente. ¿Ves? Esto es una visión de cómo el premio se abre a otras perspectivas, ¿no? Y están especificados las bases y las condiciones, eso también, sí, antes de participar en cualquier premio, cualquier convocatoria, sí, siempre vale la pena leer detenidamente las condiciones. Entonces ahí también infórmense y exacto, no tengan miedo, no necesitan ser especialistas en el tema de la política de drogas. Pero hay casos muy interesantes en todo el país, trabajo en escuelas, trabajo social, trabajo en instituciones de salud. Hay muchísimos puntos de donde se puede agarrar este tema, la perspectiva legal, la situación en las cárceles, ¿no? Hay muchas. Las drogas médicas también son drogas. También, exacto, sí. Y también estamos pensando en la muy crítica situación que enfrentan los periodistas de algunos estados de nuestro país, por ejemplo, concretamente de Tamaulipas, donde se han tenido que imponer hasta medidas de autocensura para no publicar ante el acoso, el amague y la capacidad de violencia de las organizaciones del narcotráfico. Así que también a ellos los invitamos a que puedan buscar la forma de coparticipar en este muy importante premio. Y no quiero dejar de preguntar, ¿cuál es en estos 9, ya será la 9ª edición del premio, la participación de las mujeres periodistas? Es interesante saber que va poco a poco empoderándose la mujer periodista en este tipo de trabajos profesionales. Sí, sin duda, hemos visto 2 desarrollos muy interesantes. Uno es la participación creciente de las mujeres, que creo que el año pasado estaba en un 40%, más o menos, y lo otro que tú acabas de mencionar. En 60%. Ah, sí, más. Fueron 2 mujeres que ganaron y un compañero también. Sí, ok, de los ganadores 60%. Yo digo así de todas las postulaciones, el año pasado sí, se están acercando al 50%. Sí. Y lo que mencionaste, la participación de los colegas de los diferentes estados, porque en un inicio también nuestra difusión fue más en el área metropolitana que en cualquier otro lugar, y ahorita desde el esfuerzo que hacemos con la difusión y también se están viendo los frutos, y hay más participación de periodistas de todos los estados. Eso ha sido muy interesante y bonito. Excelente. Claro. Pues bueno, pues para agradecerles que hayan venido a su programa. Y pues yo soy Yasmín Lujano. Y Raúl Fraga les agradece muchísimo, por supuesto, a Alexa Pauls y a Gerardo Young, el que nos haya ilustrado con cada uno de los muy interesantes planteamientos que nos comparten, y reiterarles a todos quienes nos ven, a los colegas periodistas que por fortuna nos siguen en diferentes países latinoamericanos y sobre todo los que radican en México, para que participen, entren, conozcan la información y aprovechen esta nueva gran plataforma de visibilidad al trabajo del periodista como contrapeso a los espacios críticos que genera el narcotráfico. Le agradecemos muchísimo, gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Y por supuesto también le agradecemos a usted que nos sigue y hasta a nuestro muy profesional equipo de producción encabezado por Fer Obregón. Nos veremos la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego.